Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel. Seguimos en el curso de lógica matemática y hoy vamos a aprender lo que es una implicación lógica. Vamos a demostrar en una tabla de verdad una implicación lógica. Pero antes de nada tenemos que entender dos conceptos, lo que es una tautología y lo que es una contradicción. Una tautología no es más que una proposición que siempre va a ser verdadera, sea cual sea el valor de sus componentes. Se simboliza como T y correspondería al conjunto universal. Un ejemplo de tautología es la proposición P o no P. Si lo demostramos en una tabla de verdad, nosotros tenemos solamente una proposición P, por lo tanto tenemos en la tabla dos combinaciones, 2 elevado a 1. Este 1 significa la cantidad de proposiciones que existen en dicha proposición. Como solamente está la proposición P, pues 2 elevado a 1 nos saldría 2. Por lo tanto, empezamos la proposición poniendo verdadero y falso, que son las dos combinaciones posibles. ¿Qué ocurre? Que tenemos el no P. No P nos está diciendo que donde tengamos verdadero ponemos lo contrario, que es falso, y donde tenemos falso será verdadero. Y ahora vamos a demostrar la disyunción, P o no P. La disyunción, ¿qué es lo que ocurría? Que solamente era falsa cuando las dos proposiciones de partida son falsas. Las demás son todas verdaderas. ¿Qué ocurre? Que las dos proposiciones que tenemos una verdadera y otra falsa. Y aquí falsa y verdadera. Por lo tanto, esas combinaciones son verdaderas, porque solamente serán falsas cuando las dos proposiciones de partida son falsas, sus dos proposiciones atómicas. Ya todos los conectivos lógicos los estuvimos viendo en el capítulo anterior. Ya os dejo en la tarjeta o en la descripción el enlace para que podáis repasar todos los conectivos lógicos. Aquí, como veis, la solución de esta proposición va a ser siempre verdadera, nos va a dar todo verdadero. Por lo tanto, dicha proposición es una tautología, porque siempre va a ser verdadera. Sin embargo, también tenemos proposiciones que son contradicción. ¿Y eso qué quiere decir? Que siempre nos va a dar falso. Siempre va a ser falso. Un ejemplo de contradicción es P y no P. Las contradicciones se simbolizan de esta forma, con C, y pertenecerían al conjunto vacío. Si lo demostramos en una tabla de valor, simplemente vamos a cambiar el conectivo de la disyunción y vamos a poner el conectivo de la conjunción, que es I. Y la forma de combinar sabemos que es verdadero, falso, falso, verdadero. Y las soluciones de la conjunción, ¿cuál será? Las conjunciones serán verdaderas si los dos son verdaderas. Como aquí tenemos verdadero y falso, o falso y verdadero, por lo tanto, dicha combinación va a ser falsa, nos va a dar todo falso. Por eso esta proposición va a ser una contradicción, porque su solución va a ser siempre falsa. Bueno, ya entendemos un poco lo que es el concepto de tautología y el concepto de contradicción. Y esto nos va a servir para explicar lo que es una implicación lógica. Una implicación no es más que una condicional, P, entonces Q, que es una tautología, o sea, es una condicional tautológica, es decir, que siempre nos va a dar verdadero. La P será la hipótesis y la Q será la tesis. Y para llegar de la hipótesis a la tesis tenemos que demostrar. Así, si nosotros tenemos, por ejemplo, esta condicional, tenemos aquí una hipótesis y vamos a demostrar que nos da Q. Vamos a ver si esta condicional es una implicación lógica. Para ello, vamos a comprobar si esto es una implicación
lógica. Para ello nos tenemos que ayudar de la tabla de verdad. Vamos a demostrar que esto es una tautología. Por lo tanto, empezamos con la tabla de verdad observando las proposiciones que hay. Vemos que tenemos dos, P y Q. Ya sabemos que en la tabla de verdad nos tenemos que ayudar de 2 elevado a n. N nos indica la cantidad de proposiciones. Como tenemos dos proposiciones, P y Q, cogemos 2 elevado a 2, por lo tanto la tabla de verdad va a estar compuesta con 4 combinaciones posibles. ¿Cuáles son? Empezamos poniendo la primera proposición, bueno, vamos a poner los de esos en rojo. Tenemos la primera proposición, que es P, la segunda proposición, que es Q. Lo siguiente de la tabla tenemos que trabajar la negación, el no P, y luego lo siguiente, el paréntesis. Nosotros tenemos que guiarnos de trabajar una tabla de verdad en este orden. Primero paréntesis, después negaciones, con las disyunciones y las conjunciones, y luego trabajamos la condicional y la bicondicional. Aquí hemos puesto antes no P porque dentro del paréntesis tenemos que trabajar la negación. Entonces ahora cogemos el paréntesis o no P y después del paréntesis viene la conjunción, en este caso P y Q o no P. Y por último, una vez que ya tenemos analizado todo esto, acabamos trabajando la condicional. Bueno, esto lo vamos a llamar A todo esto, para no hacerlo muy largo. Esto es A y ese es Q. Entonces ahora ya colocaríamos, vamos a llamar aquí A, entonces Q. O sea, todo esto y Q. Y esta sería la solución. Si la solución nos sale todo verdadero, entonces hemos demostrado que esta condicional va a ser una implicación lógica. Se representa de esa manera, con los dos rayitas, en vez de una, como una condicional, con dos rayas, y eso significa que dicha condicional es una implicación lógica. Ya lo hemos demostrado cuando nos salga aquí todo verdadero. Si nos sale todo verdadero, si es una tautología, es una implicación lógica. Si no nos sale todo verdadero, es una condicional normal y corriente. No es una tautología, por lo tanto, no es una implicación lógica. Ya tenemos nuestra tabla de verdad y ahora la vamos a demostrar, vamos a analizarla. Como tenemos 4 combinaciones, la mitad va a ser verdadera. Empezamos con la proposición P poniendo la mitad verdadera y la mitad falsa. La siguiente proposición será la mitad de la mitad, o sea que tenemos 2 verdaderas, ahora es verdadero y falso, 2 falsas, ahora es verdadero y falso. Ya tenemos las combinaciones y ahora empezamos a trabajar la negación. No P, nos vamos a la columna de la proposición P y donde tengamos verdadero ponemos lo contrario. Falso, donde tenemos aquí verdadero, falso. Si tenemos falso, ahora será verdadero. Y si tenemos falso, verdadero. La negación nos está diciendo que pongamos lo contrario de lo que nos indique dicha proposición. Ahora trabajamos lo que es la disyunción. Q o no P. Nos vamos a la columna de la proposición Q y a la de no P. Trabajamos con estas dos. Y vamos a trabajar la disyunción. ¿Y la disyunción qué es lo que nos decía? Que solo era falso cuando teníamos las dos falsas. El resto de combinaciones son verdaderas. Entonces, si trabajamos estas dos columnas, solo será falso cuando las dos son falsas. El resto de las combinaciones va a ser verdadero. Entonces aquí ya no nos molestamos y colocamos verdadero. El siguiente, la conjunción. Ahora vamos a trabajar la conjunción. ¿Con qué columna? Con la columna P, que es esta, la proposición P, y la columna de la disyunción. O sea, ahora vamos a trabajar con estas dos columnas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Trabajar la conjunción. ¿Y la conjunción qué es lo que nos dice? Que solo será verdadero
cuando las dos son verdaderas. El resto de las combinaciones es falsa. Nos venimos aquí y decimos, solo es verdadera cuando las dos son verdaderas. El resto de las combinaciones van a ser falsas. Colocamos falso, falso y falso. Y ahora vamos a trabajar la condicional. ¿Y la condicional qué es lo que nos dice? La condicional nos decía que solo es falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Si trabajamos ahora la condicional, ¿con cuál columna? Esta es la primera columna, esta es la primera proposición. Y esta y la Q es la segunda. Entonces, la primera tiene que ser verdadera y la segunda falsa. Si observamos, aquí tenemos verdadero y si vamos a trabajar esta con Q, con esta de aquí, entonces nos venimos. Esta es verdadera y esta es verdadera, esta es falsa, 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 verdadera y falsa, falso. ¿Qué ocurre? Que no existe verdadero, falso. Tan solo esta es verdadera, pero la Q también es verdadera. Si aquí fuera falsa, entonces se cumpliría esto y sería falso. Y el resto será verdadero. Pero como no hay esa combinación de verdadero en la primera y falso en la segunda, entonces todas son verdaderas. Porque la única falsa es cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. ¿Qué ocurre? Que ya hemos demostrado la tautología. Esta condicional, esa condicional que era antes, vemos que es una tautología. Por lo tanto, deja de ser condicional y se transforma en una implicación lógica. Es decir, es una tautología, es una implicación lógica. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.